¿Qué tal? Muy buenas noches y continuamos con más entrevista. En este caso tenemos con nosotros a Máximo López Vilaboa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Máximo. Hola, buenas noches. En este caso vienes como coautor de este libro que tenemos ahí, La Segunda República en Burgos, a través de la prensa. Bueno, pues es un libro que llevábamos trabajando con él 2 años y bueno, pues hay 2 profesores de la Universidad de Burgos que son los que han capitaneado, los que han empujado esto, José María Chomón y Miguel Ángel Moreno, que además con muchísimas publicaciones, y querían centrarlo en Burgos, pero no solo en la ciudad de Burgos. Entonces por eso querían que hubiese un capítulo dedicado a Miranda de Ebro y un capítulo dedicado a Aranda, que ha sido el que me he responsabilizado en este caso. Entonces, bueno, sí que decir que es un libro muy completo de esa época, una época pues muy desconocida en el sentido de que hay pocas publicaciones al respecto, locales, en cuanto a la provincia y bueno, pues de alguna manera este trabajo pues viene a llenar ese hueco que existía. Un capítulo que se puede seguir con una línea temporal cronológica sobre los hechos políticos que van sucediendo, si no me equivoco, lo que he podido estar ojeando. Sí, bueno, pues, al final no deja de ser 5 años muy intensos, que además pues precedieron a lo que fue esa desgracia que fue la guerra civil, con lo cual pues es mucho lo que se puede contar y muchas de las cosas las hemos dejado en el tintero. Por eso, sobre todo nos hemos centrado en el devenir del Ayuntamiento de Aranda, los distintos cambios que hubo y además el tema de la política municipal es algo muy importante en la Segunda República porque precisamente su advenimiento fue por unas elecciones municipales. Entonces, bueno, pues ahí hemos tirado de esa temática, que es para poder hacer un relato cronológico de los hechos. Y luego, pues otro de los, bueno, es la Segunda República en Burgos a través de la prensa. Entonces, hay un periódico que en aquel momento llevaba funcionando desde los años 20, El Eco de Aranda, una publicación que impulsaban los misioneros claretianos. Tenía carácter quincenal y bueno, pues al principio pues era una publicación que tenía más un enfoque religioso, de sus propias actividades como colegio, actividades culturales, y bueno, poco a poco se van colando pues distintas noticias que tienen un ámbito más amplio. Entonces bueno, durante la República ya pues las noticias de carácter político local pues tenían mucho reflejo y bueno, pues, al final facilita mucho para saber qué cosas pasaron y cuáles fueron relevantes, cuáles fueron las principales preocupaciones y tal. El Eco de Aranda y luego otra fuente fundamental pues es el Diario de Burgos. El Diario de Burgos pues ya entonces prestaba desde la década anterior bastante atención ya no solo a las noticias de Burgos capital sino de la provincia y tenía un corresponsal aquí en Aranda, además Juan Sanjuez, que estuvo prácticamente medio siglo, pues un personaje interesante también de un periodismo intenso, pues porque fueron muchos años los que trabajó, precisamente fueron estos los primeros años que él estuvo al frente de la corresponsalía de Diario de Burgos en Aranda. Si empezamos por el principio de este capítulo, se dice, voy a mirar aquí los apuntes, que me lo he sacado escrito, se dice que entre el 31 y el 36 Aranda de Duero sienta las bases para el futuro de la industria, ¿no? No sé si nos podrías dar un poquito más las pinceladas o los hitos más importantes de este periodo recogidos en este capítulo. Efectivamente en esos años hay un desarrollo muy importante del transporte a motor, de los vehículos a motor, entonces eso al final hacía que Aranda pues fuese un punto importante de parada de camiones, de vehículos. En la década anterior, por un programa nacional de firmes especiales que se llamaba, pues se condiciona lo que luego se denominó la Nacional 1, entonces eso abre Aranda su perspectiva mucho más de lo que estaba en ese momento. Entonces, bueno, surge una economía alrededor de la carretera, pues esas gasolineras, esos talleres mecánicos, pues algo que ahora nos puede parecer como muy normal, pero era algo que era nuevo y bueno, y en ese sentido, pues algo que ya llevaba desde décadas antes, como era la línea férrea del Valladolid-Zariza, lleva desde 1895, pero bueno, surgen otro tipo de
de industrias, pues las harineras con un enfoque más industrial, la primera industrialización del vino también, la resinera, bueno, pues son industrias que estaban muy vinculados a productos de la tierra, pero ya es una preindustrialización de Aranda. Incluso la construcción de los canales de riego, que también es algo de esos años, de los años anteriores, y que en esta década tiene todo su desarrollo, introducen nuevos cultivos, ya no es el secano solo, sino que se va introduciendo poco a poco la remolacha, y precisamente en los años de la República se plantea la construcción de una azucarera. Sí que la guerra civil pues, interrumpió al final ese proyecto, pero sí que en el año 42, pues, vamos, prácticamente después de la guerra civil es cuando se construye en un tiempo récord esa industria pionera que demostraría que Aranda, por su situación, por su bien hacer en muchas cosas, pues tenía posibilidades de industrialización, y en ese sentido pues se sientan las bases en este periodo. En el plano político o en el plano social, ¿qué personajes van a acompañar qué personajes más relevantes van a acompañar durante este capítulo? Bueno, pues ahí hemos tenido que hilar un poco ya no solo el periodo de la República, sino el periodo inmediatamente anterior, que es la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, bueno, ahí hay una figura que es Aristóbulo Arranz, que fue alcalde de Aranda, y que luego, curiosamente, pese a haber estado al frente del Ayuntamiento de Aranda de la República, pues es uno de los dirigentes, de la dictadura de Primo de Rivera, luego es uno de los dirigentes de la conjunción republicano-socialista, incluso siendo diputado provincial. Entonces, bueno, pues que veamos que no es un periodo tan sencillo y tan plano como a veces se nos puede transmitir. Y luego, bueno, pues otro de los personajes, en esas elecciones del 12 de abril del 31, pues hay tres candidaturas por un poco cogido por pinzas, porque eran listas abiertas, la gente concurría nominalmente, pero bueno, estaban en tres bloques, que además así hicieron actos electorales públicos en aquel momento. Era la conjunción republicano-socialista, luego una corriente agraria, que luego sería el Partido Agrario de Martínez de Velasco, y luego una candidatura popular, que sería la que vence en esas elecciones. Luego, cuando se proclama la República, todos dicen que ellos eran republicanos. Que eso es curioso verlo en las actas de la constitución del primer ayuntamiento, y ahí el alcalde es Calixto Seijas. Calixto Seijas, que además es un personaje muy interesante, ya no solo desde el punto de vista político, que es el único alcalde elegido democráticamente durante la República, porque luego el resto fueron gestoras, destituciones, nombramientos gubernativos desde el gobierno civil, sino que bueno, es uno de los impulsores de la denominación de origen Ribera del Duero. Es el fundador nada menos que de la bodega Torremilanos, y bueno, pues le dio un enfoque además muy moderno, pues fijándose lo que se hacían en los vinos franceses, y bueno, pues en ese sentido es un personaje histórico relevante y que como tal pues hay que ponerle de relieve. Tiempo después pues es destituido, le sustituye Francisco Blay, que es uno de las personas de su confianza, o sea, en ese sentido sí que hay una continuidad, pero sí que, bueno, pues vemos durante esos 5 años que los gobiernos pues no eran gobiernos locales, pues no eran plenamente autónomos, desde el sentido de que alegando unas irregularidades demostradas o no, pues desde el gobierno civil o desde el ministerio les destituían. Entonces les destituían, pero claro, por unos hechos tasados. Entonces, de hecho, en una destitución de un ayuntamiento de Aranda consiguen ante el Consejo de Estado que se la anule. Tampoco vamos a entrar mucho en muchos detalles. Y luego, bueno, pues otro de los personajes importantes también pues es el alcalde de Aranda, presidente de la gestora, Felipe Gutiérrez Catalá, que es el que está al frente de esa gestora, pues que acaba de manera tan trágica en los primeros compases de la Guerra Civil. Luego otro de los grandes personajes, que se ya no tanto de Aranda, pero era andino, sino es José Martínez de Velasco. José Martínez de Velasco era el dirigente del Partido Agrario,
a nivel nacional, o sea, un dirigente político de mucha relevancia, sobre todo en el periodo del año 33, 34, 35, y él era, pues bueno, nacido en Madrid, pero él tenía su domicilio aquí, tenía todo su entramado del Partido Agrario, que tuvo una gran implantación en Castilla y en otras regiones de España también, sobre todo en los pueblos o en ciudades de tamaño medio. Entonces, bueno, es un personaje importante a recuperar y a reivindicar, y desgraciadamente con un fin muy trágico también en la guerra. En la segunda parte de este capítulo, en el que se habla de Aranda de Duero, se hace una mención especial a la prensa. Se habla de los claretianos como una figura muy importante para los inicios de la prensa arandina. ¿Por qué? ¿Cuál fue? Me hablabas al principio de esa publicación, del Eco. Cuéntame un poquito. Sí, pues el hecho de que existiese un periódico de ámbito local y comarcal que diese noticias de aquí, pues es algo que ha quedado ahí ya para la historia, pues esa opinión que podían tener de muchos de los acontecimientos, muchas veces pues la mera mención, y en otras pues bueno, pues también su opinión y la propia que era pues de la Iglesia en ese momento. También algo que se ve, pues la censura que se ejercía sobre los medios de comunicación durante la Segunda República. Había la Ley de Defensa de la República, que precisamente pues números enteros, ¿no?, especialmente pues después del golpe de Estado de Sanjurjo, o ya en vísperas de la Guerra Civil, pues bueno, pues la prensa pues salía censurada, incluso a veces de manera tan visible como ver columnas enteras en blanco, o poner este periódico ha sido visado por la censura. Bueno, pues es algo que refleja también pues esa tensión que había en ese momento, también la gran influencia que tenían la prensa escrita. Entonces, bueno, también el hecho de que periódicos nacionales llegasen unos o llegasen otros, bueno, pues también algo que explicamos en el capítulo dedicado a Aranda es esas gestiones que se hacían para que determinada prensa con un enfoque ideológico pues llegase a Aranda desde Madrid antes de las 10 de la mañana, aprovechando otros transportes. O la ideología contraria pues también quería. Entonces, bueno, pues para que veamos que hace 90 años la prensa y el periodismo, como sois ahora, pues era muy importante, y en aquel momento además pues bueno, había mucho enfoque periodístico que estaba por inventar. Entonces, bueno, es un periodo clave en ese sentido. Y tengo que destacar que este libro está publicado en una biblioteca, en una editorial que está especializada en periodismo, la editorial Fragua de Madrid, y dentro de una colección que se llama la Biblioteca de Ciencias de la Comunicación. Entonces, bueno, claro, es un libro de historia sobre la Segunda República, pero a través de la prensa, y por eso está publicado dentro de una editorial especializada en periodismo. Este libro de alguna manera da continuidad, aunque estamos hablando de un periodo posterior. Este libro que se publicó hace 3 años, que es La prensa en Burgos durante la Guerra Civil. Entonces, bueno, pues también prácticamente participamos las mismas personas, y en este caso pues también tuve ese honor de encargarme del capítulo de Aranda. Este es lo que es el periodo de la Guerra Civil, y además pues con un enfoque mucho más amplio, porque estamos hablando de la Guerra Civil. Burgos era la capital de la zona nacional. Entonces, bueno, pues en ese sentido es un libro que ha tenido pues una repercusión a la hora de estudiar pues ese periodo histórico, los corresponsales extranjeros que vinieron a Burgos de países muy diversos. Y bueno, este da continuidad, digo, da continuidad no porque sea el periodo de después, porque es el periodo anterior, pero también, pues bueno, nos dimos cuenta, y quien dirigía este libro, pues el gran hueco que existía de que no se había estudiado prácticamente la República de una manera pues sistemática. Y bueno, pues yo creo que en este sentido lo bueno sería que habrá a otros investigadores pues que sigan, porque hay muchos abiertos. Yo en el mismo capítulo de Aranda pues hay temas que nos hemos dejado, o sea, temas económicos. Se podría haber hecho un estudio más detallado de las huelgas, de los movimientos sociales.
el tema del precio del trigo, que fue algo fundamental en toda Castilla, pues es algo que cabría analizarlo detalladamente. Entonces, bueno, pues sí que es, yo ya no hablando ya solo del capítulo dedicado a Aranda, sino del resto, pues bueno, pues habla de la evolución política entre el 31 y el 36, bueno, pues ahí la vida municipal, lo que es en el Ayuntamiento de Burgos, el reflejo de Burgos en la prensa, o sea, ya no solo en la prensa Aranda, que se editaba en Burgos, sino a nivel nacional. Y bueno, pues luego hay sobre el tema del voto femenino, pues también hay 2 amplios capítulos sobre las obras públicas, además esto muy importante, y en Aranda también. En Aranda, en el momento de la República, estaba en obras el tren directo. El tren directo en Madrid de Aranda a Burgos, pues es algo que era como inmediato, que se iba a inaugurar, se paralizan las obras, llega la guerra civil, la zona que estaba más desarrollada la obra, que es todo lo de Somosierra, acaba destrozado, con lo cual estamos hablando que hasta el año 68 no se acaba inaugurando. Entonces, bueno, pues vemos ahí que era, y bueno, luego prestar atención a periódicos, pues lógicamente el Diario de Burgos, El Castellano, que era otro periódico conservador que se editaba en Burgos, que no prestaba tanta atención como prestaba el Diario de Burgos, Aranda y la Ribera. Y luego, bueno, la introducción también de la radio. La radio se inicia en la República también. En el sentido, por ejemplo, las primeras emisiones de radio que se escuchan en Aranda es en este periodo histórico también. Luego la Guerra Civil, la radio tendrá mucha importancia, porque la radio tú podías oír la radio del otro lado y oír opiniones distintas. Entonces, bueno, pues en ese sentido, esos capítulos que no me he encargado yo, sino que se han encargado todos estos amigos y compañeros, porque al final este tipo de cosas pues nos acerca a distintas personas, pues también han prestado, y ya no solo son profesores de universidad, que hay periodistas y gente del mundo de la radio, que a la hora de investigar algo histórico, pues su perspectiva es distinta que la que puede aportar un historiador, sino que es más pues, fijándose en el medio, en ese medio que también conocen ellos. Nosotros nos hemos centrado sobre todo en Aranda de Duero, sí que es cierto en esta entrevista, hemos hecho una especie de vistas generales de lo que la gente se va a poder encontrar, pero para quien quiera leerlo, le hayamos despertado ese gusanillo, ¿lo puede conseguir aquí en Aranda de Duero? Sí, pues aquí en Aranda está en todo libro. De acuerdo. Y sí que, bueno, pues os tengo que agradecer que nos hagáis este hueco, pues porque por la situación actual pues ni podemos hacer presentaciones de libros. Entonces, claro, ya no es el promoverlo, es saber que la gente sepa que existe este libro. Exacto. Entonces, bueno, pues en ese sentido os tenemos que agradecer mucho. Maxi, muchísimas gracias a ti por abrirnos esa ventanita a un periodo que parece que no está todavía bien investigado en Aranda y en la comarca. Ha sido un placer. Muy bien, placer nuestro. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.